Simplemente quiero transmitirles no solo algunos conocimientos que traigo, que tienen que ver con la temática de este evento organizado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos que preside la licenciada Carla Michel. Esta asociación, como la licenciada nos lo acaba de poner de manifiesto, ha contado entre sus miembros a distinguidísimos abogados y profesionistas, luchadores sociales, luchadores políticos y juristas. Me quiero referir a la materia de la justicia. Ese es el centro de esta plática. La justicia que tanto nos preocupa a todos, porque en nuestro país el Estado se ha vuelto sumamente poderoso. Todo mundo, es muy común que nos enteremos de una gran cantidad de modificaciones, de reformas, de iniciativas de ley provenientes sobre todo del Ejecutivo Federal. Prácticamente todo mira a cuestiones de carácter legal, de carácter legislativo. A eso se dedica principalmente el presidente de la República, el Poder Ejecutivo y todas sus ramas ejecutivas que son en gran medida de un poder muy grande, un poder que podemos calificar descomunal. Si nosotros ponemos en una balanza el poder de los hombres del Estado y sobre todo de la Federación, cuando yo hablo aquí del gobierno, cuando yo hablo del Estado, cuando yo hablo del Poder Ejecutivo, me refiero sobre todo a ese formidable poder que es el Poder Ejecutivo Federal. El ramo del Estado que imparte la justicia es el Poder Judicial Federal, a la cabeza del cual está la Suprema Corte, está un organismo policíaco que se llama y que está muy publicitado desde hace muchos años, desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Este órgano policíaco administrativo se llama Consejo de la Judicatura Federal. Y enseguida está la gran cantidad de jueces federales, de juzgados federales, de tribunales de circuito, que están conformados por tribunales colegiados, integrados por tres magistrados federales cada uno. Han de ser, en términos de promedio, unos 500 tribunales colegiados en todo el país, más de 500 jueces de distrito, más de 70 tribunales unitarios, que son tribunales de apelación en cuestiones federales. Todo esto se conforma de una gran burocracia. Por ahí me acabo de enterar que son más de 35,000 servidores públicos que integran este poder. Pero yo hace un momento me acabo de referir a que sobre todo estamos acostumbrados, esa es una cultura que se nos ha impuesto, a que el Poder Legislativo Federal, senadores y diputados, y desde luego el presidente de la República, que está manipulando al Congreso Federal, al Congreso que debería ser independiente, que debería ser autónomo, que debería dictar leyes en beneficio del pueblo, desde luego, y no solamente de determinados sectores privilegiados, dictar leyes en beneficio del pueblo, desde luego, y no solamente de determinados sectores privilegiados. La Federación
ha olvidado un concepto fundamental de los mexicanos, como es el concepto de nación, porque los diputados y senadores federales se dedican a legislar solamente aquello que les manda el Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo ha olvidado su papel de ser guardián de los intereses nacionales de todos los mexicanos, guardián de los intereses del pueblo. Para eso es electo teóricamente un presidente de la República, no solamente para resguardar, para proteger, para cuidar, para privilegiar los intereses de determinados sectores, sobre todo los sectores privilegiados. Y entonces, el Estado mexicano, el Poder Ejecutivo mexicano, se ha olvidado de legislar acerca de cuestiones que tienen que ver con la estructura del Estado mexicano. Lo que sabemos es que tenemos un poder legislativo muy fuerte, unos diputados privilegiados, unos senadores también privilegiados, que devengan salarios que están a la altura o que rebasan incluso a los de los países europeos, porque de países ricos y desarrollados, como sabemos, Europa nada más tiene la fama. Hemos visto en años recientes cómo Europa está en crisis, porque ahí falta muchas cosas para el pueblo, para la inmensa mayoría de los pueblos de los países de Europa. México es un país, diría yo, inmensamente rico. Estamos viendo cómo desde el gobierno de Ernesto Zedillo, desde hace 30 años, cada presidente que ha venido se ha dedicado prácticamente a saquear, a robar las riquezas del país. Y México, los mexicanos, el pueblo, aguanta y aguanta y aguanta. ¿De dónde le sale tantas energías a este pueblo? Este pueblo, al menos eso lo demuestra, tiene mucha fuerza, mucha capacidad, muchas energías para seguir resistiendo todo el peso de esa tiranía que nos está agobiando. Y entonces, lo que nosotros necesitamos son cambios estructurales, no las reformas estructurales que nos publicita el gobierno federal, que son todas retrógradas en contra de los intereses de la nación y del pueblo. Necesitamos cambios, por ejemplo, necesitamos que desaparezca el Senado, porque son más de 100 parásitos privilegiados, como en la Francia, aquella privilegiada que hizo caer a un rey que se sentía absoluto. Necesitamos una Cámara de Diputados no integrada por más de 500 diputados ignorantes y sedientos de grandes sueldos. Necesitamos que se reduzca el número de diputados, en lugar de ser más de 500, al menos que sea de la mitad. Esos son cambios estructurales. Necesitamos un poder ejecutivo que no tenga esa gran cantidad de facultades. Si nosotros comparamos a un rey absoluto con el poder que tiene el Poder Ejecutivo mexicano, ese rey absoluto tendría en términos relativos un poder ridículo con el poder que tiene ahorita el presidente de la República. Necesitamos que se modifique el Poder Ejecutivo, que en lugar de que dure 6 años y se cumplen los 6 años y viene otro ratero, otro ladrón, a despojarnos de nuestras riquezas, a entregárselas a los extranjeros. En lugar de tener un presidente absoluto, podríamos ser gobernados por un Consejo de Estado electo de una manera democrática, y en donde el que ejerza el Poder Ejecutivo no dure ese tiempo tan largo, que dure menos. Tenemos el ejemplo de Suiza, por ejemplo, que no nos acordamos de los buenos ejemplos y los buenos modelos. Suiza tiene un sistema de gobierno donde el Poder Ejecutivo solamente lo ejerce una persona durante un año. Está integrado por 7 consejeros electos democráticamente, porque Suiza es uno de los países más democráticos sin tener tanta propaganda y tanta publicidad.
No es que sea un modelo perfecto, sino que al menos podría tener más plausibilidad, es decir, más aceptación del pueblo. En el aspecto de la justicia, el Poder Judicial Federal va al vaivén, va al son que le marca el Poder Ejecutivo, porque a los integrantes del máximo órgano de justicia, que es la Suprema Corte, los designa, ya sea directa o indirectamente, el presidente de la República. La Suprema Corte, entonces, está integrada por personas que están nombradas, que están señaladas, están nombradas por el presidente, por el Poder Ejecutivo formidable de esta rama del Estado. Y entonces se tendrán que idear mecanismos para que la justicia en México sea más democrática. La Suprema Corte se dedica a trabajar no para la nación mexicana, sino para el gobierno federal y para los sectores que representa el gobierno federal. De manera sistemática, la Suprema Corte se dedica a establecer una serie de criterios que vienen siendo leyes privativas de alguna manera. Son leyes privativas porque van dirigidas a todos los jueces del país, a todos los integrantes de todos los poderes judiciales de los estados y desde luego a todos los jueces y magistrados federales. De modo que cuando viene un asunto muy delicado, cualquiera de los que surjan, un asunto, un negocio jurídico, juicios de amparo, en donde se están ventilando intereses nacionales, como sería la entrega de los recursos naturales, la minería, el petróleo, el agua, es decir, toda la riqueza nacional, y surgen inconformidades en todo el país. De esos asuntos llegan mecánicamente a los juzgados de distrito. Pero la Corte dice, vengan esos asuntos, vamos a ejercitar una facultad absoluta mediante la cual yo tengo la facultad de decir que esos asuntos tú no los conozcas, jueces de distrito que están en todo el país.